Otro año más lleno de historias increíbles. Los dramas asiáticos son una parte importante de mi vida. Acompáñame a repasar las series que vi este año y mencionar las que no terminé porque no me enganché. Desde historias de venganza, viajes en el tiempo, romances tiernos, damiselas que no necesitan ser salvadas y amores que pueden contra todas las adversidades. Si ves mi contenido por los GLs tailandeses, quédate un ratito porque en el video anterior me olvidé de mencionar uno. Yo soy Fafi Roxy y me gustan los doramas. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. No importa en qué momento veas o escuches esto, lo importante es que comentes qué te parecieron estos dramas. Como le dije en la intro, los dramas asiáticos son una parte importante de mi vida porque abrieron la puerta a un mundo diferente lleno de historias que amo. Este año he podido ver buenas historias y otras no tanto. Como siempre me pasa, nunca llego a verlas todas porque la industria de los dramas es gigante, pero siempre trato de estar lo más al día posible. Antes de comenzar con la lista, no quiero dejar de agradecerles por formar parte de este mundo. Cada me gusta, cada comentario que recibo o cada reproducción es un gran apoyo para mí y para seguir creando este tipo de contenido. Me encanta encontrarme con gente a la que le gustan estos dramas tanto como a mí y poder comentarlos con ustedes es lo mejor. Tanto si estamos de acuerdo o no, me gusta leer sus comentarios, así que te invito a que comentes los C-dramas o K-dramas que viste este año y me cuentes por qué fueron tus favoritos. Voy a empezar con el que mencioné antes. En el video anterior hice un resumen con los GLs de este año, no sé por qué, pero me olvidé de 23.5. Es como si mi cerebro interpretara por algún motivo que fue una serie del año pasado. Creo que es porque se anunció el año pasado, pero se demoraron un montón en sacarlo. Casi lo mismo que pasó con Pluto. Si no te interesan los GLs tailandeses, puedes saltarte el video hasta el minuto que está en pantalla, donde comienza la lista de los C-dramas y K-dramas que vi este año. En fin, 23.5 es la historia de Onsa, una adolescente tímida e introvertida que comienza a chatear con una compañera de quien está enamorada, Son. Al principio hablan sin problemas hasta que Son le dice que es un buen chico. Onsa no la desmiente por miedo y así continúan hasta que Son da señales de estar enamorada y la mentira se va haciendo más grande. Paralelo a esto, ambas se van haciendo más cercanas personalmente, pero obviamente en un momento explota la verdad. Es una historia muy bonita y que más allá de que no se problematiza la falta de supervisión adulta con respecto a las redes, termina dejando un mensaje sano con respecto a las relaciones y la visión del futuro. El origen del nombre de la serie 23.5 hace referencia a la inclinación de la Tierra que hace que la vida en el sistema solar sea posible. Y durante toda la serie, la temática astronómica le da un orden de concordancia muy bonito. Está disponible en Netflix y en la descripción te dejo la reseña y resumen completo. Ahora sí, vamos con los dramas. Pero antes no te olvides de darle me gusta si te gustó el video y suscribirte si aún no lo hiciste. La lista está en el orden en que los vi, no es un top de series, los voy a dividir en dramas chinos y los coreanos para que no se haga lío. Vamos con los C-dramas. Love Me, Love My Voice. Protagonizado por Tan Xianxi, quien por lo menos a mí me había conquistado con su personaje en Lost You Forever. Este es un drama moderno en donde él interpreta a un actor de doblaje. En una sala de chat se topa con Wu Chen. Ambos se comienzan a gustar por el sonido de sus voces. Al principio él le habla sobre recetas de comida, luego ella le cuenta que canta y él le invita a su estudio de grabación donde se conocen personalmente. Obviamente, si ya se gustaban solo por el sonido de sus voces, personalmente se gustan más. Así que van desarrollando una relación que va creciendo de a poco, pero súper tierna. Es un drama súper cute que no tiene para nada de drama. De hecho, no pasa nada malo, es todo color rosa. Pero es el tipo de drama que ves como una comfort zone que no paras de sonreírle a la pantalla. Dejo en la descripción el resumen y reseña completa. A Journey to Love, marcando el regreso a los dramas de Cecilia Liu, luego de ser madre, y el primer protagónico de Liu Yunin. Él fue muy criticado por su personaje, pero yo lo amé. Uno de los pocos protagonistas masculinos en dramas de época sin red flags. Ella, una diosa con el mejor personaje del año, una mujer empoderada e inteligente, pero que se da la oportunidad de amar. Esta es la historia de un general y una asesina que unen fuerzas para un objetivo en común, sin dejar de lado sus propias aspiraciones. Juntos desarrollan una relación que se pone a prueba justamente cuando sus aspiraciones los llevan por caminos que se alejan cada vez más. Sin embargo, logran encontrar los puntos intermedios para llegar a un acuerdo donde ninguno pierda. El final, bueno, puede que haya algunos a quienes no le haya gustado, pero para mí es un final acorde. Dejo en la descripción el enlace al resumen y la reseña. Mientras sucede una tormenta de amor o Amid a Snowstorm of Love.
otro drama moderno, en este caso protagonizado por Leo Wu y Angel Chao. Ambos interpretan jugadores profesionales de billar. Sí, si no lo viste, sí, existen los jugadores profesionales de billar. Este drama cuenta la historia de Ying Guo, quien se va a un país extranjero para una competencia de billar y se encuentra con Li Yiyan, otro jugador de billar que abandonó su carrera profesional por un malentendido. Ellos van a desarrollar lentamente una muy bonita relación. Los primeros capítulos y casi la mitad del drama se dan en un país extranjero, país que no terminó de estar segura dónde es, pero con locaciones reales. Ambos actores usan sus propias voces y hablan inglés fluido, por lo que esas escenas se dieron de manera natural. Un aspecto muy copado del drama es cómo lograron hacer que las partidas de billar sean entretenidas, aun cuando no se tenga idea de las reglas o la dinámica. Todas las escenas de las jugadas son reales y llevadas a cabo por los mismos actores, lo cual da la sensación de que son partidas reales. Súper recomendable el drama, dejo en la descripción el resumen y reseña completa. We Love in Spring. Comencé a ver este drama porque pensé que iba a ser como el drama de Liu y Fei del año pasado, Meet Yourself. Un drama muy bonito que avanzaba lento, pero estaba lleno de historias bonitas y una historia de amor profunda. Sin embargo, mis expectativas no dieron sus frutos porque terminó siendo un drama bastante aburrido y con una historia que no sé si no entendí o no se desarrolló de la mejor forma. Lo terminé de ver, pero admito que adelanté muchas partes. Cuenta la historia de Chuan Ye, una visitadora médica a quien le falta una pierna. Ella se ve obligada a volver a su pueblo, primero por unas vacaciones y luego porque su padrastro fallece y tiene que ayudar a su madre. En todo ese proceso se encuentra con el personaje de Li Xian, un antiguo compañero de secundaria que en su momento era bastante problemático, pero que ahora trabaja para una funeraria preparando los cadáveres para las ceremonias finales. Ambos se enamoran y su química sí es linda y se apoyan, pero ella se pasa la mitad de la serie diciendo que se va a volver a la ciudad, pero de la nada acepta una propuesta de matrimonio, pero al final sí se va. Bueno, en fin, capaz yo no entendí algo. Comentá si la viste y si te gustó. The Double o La Doble. Si hablamos de damiselas que no necesitan ser salvadas, este es el drama. Protagonizado por Hua Xin-yue, quien ya nos había sorprendido con su actuación a pesar de ser tan joven, y Guo Xinyan, quien también ha tenido un gran año a pesar de tener que luchar contra los comentarios de los internautas sobre especulaciones de un embarazo. Joely regresa a vengarse luego de que su marido tratara de asesinarlo. Ella regresa bajo la identidad de la hija de un ministro quien falleció fruto de las torturas en una especie de convento en donde su propia familia la encerró. Joely se encarga de buscar justicia por ella misma y esta joven. En el camino se encuentra con el duque Su, quien al principio desconfía de las intenciones de Joely, pero que pronto se da cuenta que van detrás de las mismas personas. La inteligencia de Joely la convierte en una ficha importante en la búsqueda de acabar con la corrupción en el reino. Es un drama lleno de momentos tensos y una historia de amor fundada en la honestidad. El final fue un poco polémico, con muchas opiniones encontradas. Por suerte sacaron algunos capítulos especiales que lograron contestar a muchos. El cameo de Yang Xiaoyue fue uno de los mejores elementos del drama, con un toque de ternura y tragedia que generaron la suficiente empatía como para que su personaje se sienta durante toda la historia. Súper recomiendo este drama, tanto que logré que mis amigas que no consumen doramas lo vean y les haya gustado. Está disponible en Netflix y dejo en la descripción el resumen y reseña completa. Princesa Real o Princess Royal. Otra historia que está disponible en Netflix, protagonizada por Angel Chao y Chan Li-he. Ellos interpretan a un matrimonio, ella es la hija mayor del emperador y él el primer ministro. Al principio su matrimonio fue una sociedad para trabajar juntos como equipo en un mundo lleno de intrigas, pero esas mismas intrigas hicieron que se alejaran cada vez más hasta que, al finalizar sus vidas, se matan entre ellos. Ambos retroceden en el tiempo y regresan a su juventud antes de haberse casado. Tienen una nueva oportunidad de vivir sus vidas prácticamente desde cero, para enmendar todo lo que hicieron mal y tener un final mejor. Sabiendo que es la mejor decisión, se vuelven a casar, pero sabiendo los acontecimientos del futuro, logran trabajar en equipo. El amor que una vez habían tenido y que parecía que había desaparecido, florece nuevamente y logran reencontrarse sin malentendidos y una comunicación fluida. Este drama tiene sus momentos de estancamiento, pero logra sorprender con algunos giros muy interesantes. Angel Chao y Chan Li-he actualmente están terminando de grabar, o creo que ya terminaron, un drama moderno donde van a ser pareja nuevamente. Ambos cuando hacen estas cosas porque dan la sensación de ser ellos mismos reencarnados. No digo que la historia que están haciendo sea esa, pero da esa sensación. Are You the One? Protagonizado por Chan Wan-yi y Wan Churan. Del mismo modo que me pasó con Tan Xianxi, Chan Wan-yi me había conquistado con su personaje en Lost You Forever y Wan Churan me había gustado mucho en Fireworks of My Heart.
En este drama, Wan Churan interpreta a una mujer que es atacada y prácticamente dada por muerte. Un príncipe la encuentra y se hace pasar por su marido, aprovechando que ella perdió la memoria para encontrar a su archienemigo, un bandido al estilo de Robin Hood a quien no está pudiendo atrapar. Obviamente, entre ellos van a hacer el amor, pero a medida que ella va recordando se va dando cuenta de que en realidad ella es ese bandido que él está persiguiendo. Cuando por fin unen fuerzas y van en contra de quienes verdaderamente actúan fuera de la ley, se convierten en una pareja imparable. Su relación crece de una manera muy tierna y la química entre ellos es muy bonita. Wan Churan logró salirse de los personajes femeninos que constantemente dependen de un hombre y nos muestra su versión más empoderada. Este drama también lo recomiendo porque también logré que una amiga lo viera y que me acompañara en una maratón que duró todo un fin de semana para terminar de verlo. Dejo en la descripción el resumen y reseña completa. Comenta ahora cuáles fueron tus C-dramas favoritos este año. Hubo algunos C-dramas que empecé pero no terminé por diferentes motivos, entre ellos Lost You Forever temporada 2. La primera temporada me había gustado, los personajes eran variados y sus historias complejas, lo suficiente como para hacer un drama profundo pero que requería de una atención extra. Era como una suerte de Games of Thrones versión china con muchas idas y vueltas. No la terminé de ver porque por un lado se hizo larga la espera, el drama superaba los 40 capítulos y habían intentado usar la estrategia de dividirlo en 2 temporadas para que lo dejaran salir completo, pero una nueva ley les prohibió sacarlo inmediatamente, por lo que tuvieron que esperar un año. En un año pasan muchas cosas y ya como que perdí el hilo. Además me hice un poco de spoiler y para ser sincera el personaje de Denwei me caía muy mal y no iba a soportar que tuviera un buen final con él. Encima el personaje de Tian Xianxi no tenía para nada un buen final y ni a hablar que el de Chang Wai se vuelve medio malo, así que no, la dejé a la mitad. Fox Spirit Matchmaker. Este drama tenía muy buena pinta y estaba protagonizado por la bella de Yang Min, pero los primeros capítulos no me atraparon y si bien el personaje de ella era diferente a lo que veníamos viendo de ella, no me convenció. Y vi algunas escenas más adelantadas y no me gustaba por dónde iba la trama, así que lo abandoné. Dentro de poco se estrena otra parte de este universo protagonizado por Cecilia Liu y veré si me atrapa o no. Go Back Lover. Este drama moderno me daba las vibes de que iba a ser como Road Home del año pasado. Una pareja que de jóvenes se separan y se reencuentran de adultos. E iba por ese lado porque se reencuentran y por una cosa u otra terminan participando de un reality y se van uniendo, pero no me gustó la historia de trasfondo de ellos y los motivos o las razones por las que vuelven a estar juntos. O sea, ella le dice a él que no se quiere casar y él le dice que sí quiere formar una familia. Y bajo esa premisa empiezan algo parecido a una relación solo por el hecho de no dejar ir el pasado y no creo que eso lleve a un buen puerto. No sé cómo es el final, pero sería decepcionante si uno de los dos cede a tal punto de saber que eso no va a tener un buen futuro, así que lo dejé de ver. Si viste alguna de estas historias y crees que debería de terminarlas, déjame saber los motivos en los comentarios. Vamos con los K-dramas. No vi muchos, ya he dicho en algunos otros videos por qué no estoy viendo muchos K-dramas, pero más que nada porque no llego con todo. Ojalá el día tuviera más horas que pudiera destinar a ver más dramas. Marry My Husband. Empecé a ver este drama porque tuve la oportunidad de leer el webcomic, me había gustado la historia pero no había llegado al final, sumado el hecho de que estaría protagonizado por Park Min-yoon, así que obviamente lo tenía que ver. Es la historia de una mujer que tiene cáncer y en su último día de vida se entera de que su mejor amiga le engaña con su marido y que además juntos están felices de la posibilidad de que ella fallezca para poder cobrar un seguro. Cuando se muere, se despierta unos años antes de que se casara y con el tiempo suficiente de revertir su vida. Su jefe, que no había sido una figura memorable en su anterior vida, en esta sí se convierte en un aliado. Luego se revela que él estuvo siempre enamorado de ella y que nunca se había atrevido a acercarse, y que también regresó al pasado para ayudarlo. Juntos van a tratar de revertir un destino que pareciera que tratara de acomodarse, pero ellos van a lograr desviar las desgracias a quienes realmente se lo merecen. Está muy bueno el drama, lo recomiendo, se puede ver en Prime Video y dejo en la descripción el resumen y reseña completa. Queen of Tears o La Reina de las Lágrimas. Comencé a verlo por obviamente Kim So-hyun, que es mi primer crush asiático. Cuando vi el tráiler me llamó la atención la premisa del cuento de Cenicienta invertido. Además se podían notar tintas de comedia romántica, así que dije, ¿por qué no? Veámoslo, que parece divertido. Pues no. En principio es la historia de un matrimonio, ella es la heredera de un imperio y él un abogado de clase media porque pobre no es. Se casaron enamorados, pero cuando los vemos luego de algunos años de casado, vemos que entre ellos se formó una distancia importante.
Él está cansado de la situación y de que la familia de ella lo ningunee y quiere divorciarse. Cuando le está por proponer el divorcio, ella le tira la noticia de que tiene una enfermedad terminal y que le quedan unos 3 meses de vida. Esto sucede en el primer capítulo. Eso, y teniendo en cuenta lo que había visto en el tráiler, pensé que era mentira y que iba a ser una de esas historias en donde la mentira se va enredando cada vez más. Pero no, la enfermedad es cierta y si bien eso sirve para que ellos se unan de a poco y recuerden por qué se casaron, los síntomas y la cuenta regresiva nos van a llevar a entender por qué se llama la Reina de las Lágrimas, reyes y reinas que terminamos siendo nosotros que lo veíamos. Es una historia muy buena, tiene algunos giros sacados de la galera, pero yo recompro. La pareja de Kim So-hyun y Kim Ji-won me encantó. Hubo algunos rumores sobre que si estaban juntos en la vida real o no, pero parece que no. Además, Corea no entra en eso del fanservice. Dejo en la descripción el enlace al resumen y reseña. Judge from Hell. Park Shin-hye demostrando una vez más por qué es la mejor actriz de Corea. En este caso interpreta a Justicia, una demonio del infierno que se dedica a juzgar a los asesinos, que es sentenciada a vivir un año como humana. En el mundo de los humanos se va a encontrar con el detective Han Da-on, un detective bastante moralista, pero del que se enamora y aprende a cómo ser más humana, aun cuando eso signifique ir en contra de su propia naturaleza. Es un muy buen drama, puede dar un poco de impresión si no sos fan de la sangre, pero la historia y el contexto son muy buenos. Park Shin-hye hace un personaje totalmente diferente a lo que venía haciendo, hace sus propias escenas de acción y yo la amo. Para ver este drama hay que usar las plataformas alternativas para verlos. Hice la reseña pero me la bajaron, así que voy a tratar de subirla de nuevo pronto. K-dramas que no terminé, solo uno, porque como ya he dicho, elijo los K-dramas que voy a ver de manera muy consciente. Tell Me That You Love Me es la historia de un pintor sordomudo que se enamora de una mesera que trata de convertirse en actriz. La historia iba bien, muy romántica, con escenas de ellos dos muy bonitas, pero llegó a un punto en que la masculinidad frágil de él me pudrió. Se puso en modo víctima onda, no estés conmigo porque no estoy completo, a pesar del esfuerzo que hacía ella. Así que me hartó y lo dejé de ver. Déjame saber en los comentarios si lo terminaste y si vale la pena que lo haga también. Ahora te toca a vos comentar si te gustaron los dramas que mencioné y qué otros viste. Actualmente estoy viendo C-Dramas, Kill Me, Love Me, que está en Netflix, no estoy segura si lo voy a terminar, y La chica de las perlas con Chao Lucy y Leonie. ¿Qué drama? Estoy viendo cuando suena el teléfono, que me está gustando muchísimo, así que activa la campanita de notificaciones porque cuando lo termine subiré las reseñas correspondientes. Obviamente no te olvides de suscribirte y darle me gusta si te gustó este video. Tengo habilitado el super gracias, si está dentro de tus posibilidades colaborar con el canal es más que bienvenido. Si no, me ayudas muchísimo compartiendo este video con esa amiga o amigo que recién está empezando a ver dramas asiáticos para que vea dónde se está metiendo. Muchísimas gracias, yo soy Fafi Roxy y me gustan los doramas. Buen año.